Amados hermanos, buenas noches. Es un privilegio enorme nuevamente tener la oportunidad de compartir este estudio de la Palabra de Dios para esta serie del altar familiar. Vamos a orar por un momento. Padre misericordioso, gracias Señor. Qué bendición tan grande, mi Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Señor, por este privilegio nuevamente de poder continuar esta serie de altar familiar en este tema tan perfecto, tan especial, tan hermoso como es el modelo de sacerdocio, Señor. Danos el entendimiento en tu Espíritu Santo. Danos la comprensión y la sabiduría, Padre, para poder discernir en cada frase cuál es, Señor, tu pensamiento y tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Y como les decía, el miércoles pasado estábamos viendo la primera parte de este estudio titulado El modelo de sacerdocio. Así pues, que recordemos, hablábamos del modelo del sacerdote Esdras, que de acuerdo con la Escritura tenía tres características: la voluntad de ser líder, un corazón santo y una mente bíblica. Y que puestas estas características bajo la gracia de Dios, debíamos ejecutar tres actividades para un ministerio sacerdotal en el hogar: estudiando, haciendo y enseñando. Y aunque el miércoles pasado las vimos en el altar familiar, esta noche vamos a profundizar un poco más ya en estas tres actividades, tomando en cada una modelos bíblicos. Y por supuesto, empecemos con la primera, estudiando. ¿Recuerdan? Estudiando. Y para analizar esta actividad quisiera que tomáramos un modelo singular, el modelo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. El factor clave de la eficacia en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús fue su dominio impecable de la Escritura. En las páginas de su palabra es donde Dios nos expone tanto su voluntad como su propósito para nuestras vidas. La palabra siempre puede guiarnos durante nuestra corta estancia en la tierra. Por eso, el Shema, ¿recuerdan ustedes ese Shema, ese principio central del judaísmo? Manda a escribir la palabra de Dios sobre nuestros corazones. Ella solo puede decirnos de nuestro propósito eterno, pues ella, la palabra, es la que nos responde a esas tres grandes preguntas que atormentan la mente del ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué debo hacer mientras estoy aquí? Miren, mis hermanos, mis hermanas, al levantarse de madrugada para encontrarse con su Padre, Jesús nos muestra ese mandato en acción. Jesús pasó gran parte de su tiempo con el Padre, permitiendo que la palabra le ministrara. Al revisar los mandamientos, permitió que el Espíritu Santo guiara su meditación, escribiendo las palabras de los profetas sobre su corazón. La obediencia a los mandamientos de Dios le permitió al Salvador declarar con toda certeza: solo hablo conforme a lo que Dios me ha dado para hablar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 28. Solo hablo, dijo Jesús, conforme a lo que Dios, el Padre, me ha dado para hablar. Jesús nos dio ejemplo al demostrar la necesidad de persistir de manera regular en la palabra de Dios. Consumir la palabra de Dios es una de las disciplinas de factor clave en la vida de un sacerdote discipulado. Leer, estudiar, memorizar y permitir que el Espíritu de Dios dirija nuestra meditación nos equipa para ayudar a otros a escuchar la voz de Dios y enseñarles cómo discernir su voluntad. Y ese otros es ese prójimo inmediato, es
es nuestra familia. Que más que nosotros leyendo, estudiando y meditando, memorizando, permitamos que el Espíritu de Dios no solamente dirija nuestra meditación, sino que nos equipe para eso, para ayudar a nuestro altar, a nuestro hogar, a escuchar la voz de Dios. Es un papel clave dentro de la enseñanza, dentro del aprendizaje de la palabra de Dios. Es permitir que el Espíritu de Dios me equipe para enseñarles a ellos a escuchar la voz de Dios, enseñarles a discernir su voluntad. La palabra es de suma importancia para profundizar en nuestra relación de amor con Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para llevar a cabo 4 cosas importantes para el discípulo sacerdote: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. La palabra de Dios, la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Enseñar es doctrina. Y eso describe el camino correcto para andar. Es útil para reprender. Y reprender describe el lugar del camino en donde pudimos habernos desviado. Es útil para corregir. Y el corregir describe cómo regresar al camino. Y es útil para instruir. Y el instruir describe cómo permanecer en el camino apropiado. Debido a que Jesús era experto en la palabra, pudo derrotar a Satanás al recitar la Escritura. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Mateo, durante la tentación. ¿Recuerda? Cada una de las respuestas a Satanás las introduce con las palabras escrito está. Más adelante, pudo enseñar a la gente que Juan el Bautista era el Elías predicho en las profecías de Malaquías. Cuando la acusación de quebrantar el sábado porque sanaba y hacía buenas obras, Jesús se dirigió a las Escrituras para probar el error de los fariseos. Durante la celebración de la Pascua en la última cena, nuestro Señor Jesús hábilmente correlacionó su última cena con la institución del nuevo pacto en Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. En la cruz, Jesús oró las palabras del Salmo 21, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De principio a fin, las Escrituras fueron el aliento mismo de la vida y del ministerio de Jesús. Sí, estudiando. Nuestro modelo, el Señor Jesucristo, con la palabra a flor de piel, con la palabra siempre dispuesta en su boca, con la palabra siempre lista. Segundo, haciendo. Recuerden, estudiando, haciendo. Y nuestro modelo es el Nuevo Testamento. Es un modelo neotestamentario. Es el modelo de la expresión de los apóstoles. Escribe Pablo al apóstol Santiago. Escribe Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mis hermanos, mis hermanas, la Escritura nos demanda acción. Al decir, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, nos requiere, nos obliga, nos compele a la acción. Usted puede leer historia, usted puede coger un libro histórico y leerlo,
pero el libro no le va a pedir absolutamente nada. Usted puede leer literatura, pero no hay en ella ningún imperativo, no hay declaraciones ni explicaciones. Y aunque usted pueda tener una lección que enseñar, que podría o no haber estado en la mente del autor, no es obligatoria. Usted puede leer ciencia, pero esta no le demanda ninguna clase de obligación. Descendiendo a un nivel ya más familiar, diríamos que usted puede leer un libro de cocina. Lo puede releer, le presentará muchas recetas, pero el libro no le hace ninguna obligación para que usted cocine lo que está leyendo. En cambio, la palabra de Dios es una llamada a la acción. Y volvemos otra vez a la frase de Santiago: sed hacedores de la palabra. Santiago allí no utiliza el verbo griego corriente para el verbo ser, que es eimi. No, allí utiliza una palabra griega interesantísima que es gineste. Gineste significa literalmente llegar a ser, nacer, cobrar existencia. El imperativo que aquí tenemos es en realidad hacer que esa palabra aprendida cobre vida en nosotros, que nazca, que cobre existencia. Ese es el imperativo que esté utilizado en la frase sed hacedores de la palabra, que la palabra cobre vida en nosotros. La intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, una acción productiva, una vida emocionante, una experiencia apasionante. Si estamos motivados por un deseo interior y estamos disfrutando un vivir llenos del Espíritu, entonces usted podrá disfrutar de un estudio bíblico y será una experiencia fascinante, emocionante, será una aventura. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 23. Vivimos en una época en donde nuestra apariencia, la imagen que proyectamos, parece ser muy importante. Y un espejo refleja nuestros defectos. Nos da la oportunidad de atenuarlos, pero hay un peligro. Mirarse al espejo, ver el defecto y no hacer nada. No hacer nada. Hermanas, mujeres, vamos, la cartera, busquen la cartera. Varones, busquen la cartera de su esposa. Sus hermanas, les garantizo que van a encontrar un espejito. Casi todas las mujeres tienen un espejito. De hecho, ya hay hombres que cargan espejito. Porque sí, es importante no reflejar defectos. Y para eso, primero nos miramos al espejo, para vernos primero reflejados nosotros y ver lo que realmente hay. ¿Y qué pasa cuando una mujer encuentra que hay una imperfección? Bueno, saca los polvitos y ya no se ve. ¿Qué pasa cuando el muchacho encuentra el puntico? Bueno, hace lo que no se debe hacer, va al espejito y se quita el puntico. Pero fue el espejo el que permitió ver ese defecto. Pero mis hermanos, mis hermanas, hay un riesgo, hay un peligro, insisto. Mirarse al espejo, ver el defecto y no hacer nada al respecto. Y el versículo 24 dice: Él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Esa es la parte peligrosa. La palabra es un espejo que refleja lo que funciona mal en nosotros. Un enfermo que vaya al médico para hacerse una radiografía y resulta que
la radiografía revela la existencia de un cáncer. No podría reaccionar diciendo, bueno, doctor, la verdad es que no tengo mucha confianza en todo este sistema de radiografías y tecnología. Yo creo que es mejor como hacer caso omiso a eso y olvidemos el tema. Mira, conocemos personas que han adoptado esa actitud de desconfianza, esa actitud de despreocupación y han muerto. Uno no puede permitirse la palabra de Dios y no responder, no reaccionar ante ella. Ella quiere y requiere una respuesta de nosotros. Y si nosotros no respondemos, entonces seremos responsables. Somos nosotros los que vamos a ser responsables. Si el médico le dice, oiga, usted tiene cáncer y usted no hace nada al respecto, ¿el médico es el responsable? No, en lo absoluto. Dios le ha dado a usted su palabra y usted es responsable por la respuesta que le dé a esa palabra. Alguien que ha nacido espiritualmente de nuevo, la palabra le dice, oye, mira, ya no estás creciendo, estás dando 0 testimonio en tu iglesia base, en tu hogar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios está usando su palabra para recordarte. Está usando su palabra para decirte, regresa a esa primera relación conmigo. Está usando su palabra para decirte, haz, actúa. Aprendiendo, haciendo. Enseñando, es el tercer bloque. Aprendiendo nuestro modelo, el Señor Jesucristo. Haciendo nuestro modelo, la predicación apostólica neotestamentaria. Enseñando. ¿Qué mejor modelo podemos tener que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? En el Antiguo Testamento, antes del cautiverio, la clave para la fidelidad de la comunidad esparcida en toda la tierra prometida, que ya estaba conquistada, fue una combinación del ministerio de los sacerdotes y levitas y los padres de familia. Los sacerdotes y levitas debían enseñar la palabra en el área del tabernáculo y luego del templo, dirigir la adoración de Dios, especialmente en las fiestas solemnes, ministrar en los sacrificios, ofrendas rituales, y los padres de familia lo debían transmitir a sus hijos en casa, ser su papel, transmitir en el hogar esa palabra. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para recordar que en los peores tiempos de la iglesia cristiana, pequeñas células familiares mantuvieron firme la luz de la verdad encendida. Yo estoy convencido que estamos entrando en tiempos difíciles, cuando van a fallar muchos líderes religiosos y la apostasía va a ser abiertamente abrazada, llamando bueno a lo que Dios en su palabra llama malo y llamando malo a lo que Dios en su escritura llama bueno. Pablo ya predijo esos tiempos difíciles en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, en 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, y parece que estamos ya a la puerta. ¿Cuál será esa última línea defensiva contra el ataque del padre de mentiras, el engañador de las almas? Yo creo firmemente que es el discipulado familiar, hecho por los padres de familia a sus propios hijos, familiares, empleados y amigos. Algunos podrán vernos como pesimistas, negativos, de poca fe. Bueno, vamos a investigar el plan divino, el plan del Padre para ese tipo de discipulado. Y luego me dirás si tengo razón o no al decir que es un plan que nunca podrá ser vencido y que puede mantener encendida la luz de la verdad aunque todo lo demás falle. Hasta aquí el paréntesis. Retomemos la idea. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 7 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 7 al 9.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Aquí hay unos principios que Dios quiso que los israelitas estableciesen en sus familias para promover la fidelidad a Él, en los hogares, en ese primer núcleo. Primero, los maestros eran los padres. No había una casta de religiosos, de expertos que iban de casa en casa, no, sino aquellos que dieron vida a sus hijos, aquellos que conocían mejor a sus hijos que cualquier otra persona. Nosotros, sus padres. Esa responsabilidad no la podían echar sobre nadie más. Esa responsabilidad Dios la toma y la pone sobre nosotros. Los maestros eran los padres. Segundo, el lugar era el hogar. En el campo, en el camino, acampando, donde estuvo, en cualquier sitio, porque recuerda, el hogar no es esto, no son las paredes. El hogar es la unión familiar. Y el lugar era el hogar, en el campo, en el camino, en cualquier lugar donde estuvieran con esposa e hijos. En cualquier lugar. Los padres podían y debían aprovechar de todo lo que se hacía en el seno familiar para enseñar la palabra. Primero con su ejemplo y luego con sus palabras. Enseñando, repasando, explicando qué, por qué, cómo, cuándo. Corrigiendo a los hijos en la vida diaria. No era asunto de lugares especiales, sino de aprovechar todo lugar donde estaba el hogar, donde estaban los hijos con los padres. Tercero, el horario. Flexible. En cualquier momento. No habían horas de clase. No. Cuando se despertaran, cuando comieran, cuando se acostaran, siempre podían estar discipulando a sus familias. Siempre podemos estar discipulando a nuestras familias. El currículum, el pensum, el plan de estudio, la vida misma bajo la autoridad de la palabra de Dios, aplicando los padres la palabra de vida con gozo, con reverencia. Así los hijos aprenderían a obedecer todos los mandamientos, los preceptos y los caminos de Dios. Bueno, es claro que los israelitas tenían una ventaja que nosotros no tenemos. Y es que la mayoría de las familias tenían a los padres trabajando junto a los hijos todo el día, en las fincas, en empresas caseras. No obstante, yo personalmente pienso que este modelo de discipulado familiar es aplicable a nuestras familias modernas. Puede ser que el tiempo de los que hoy los padres pasan con sus hijos sea menos que en los israelitas de antaño, pero con un poco de planeación, creatividad, podemos arreglar para que pasemos tiempo juntos para comer, para salir de paseo, para trabajar, para jugar, en fin, para vivir en familia. Tenemos una oportunidad de oro. Estamos en pandemia. ¿Qué oportunidad de oro para incrementar toda esa creatividad? Podemos disponer de muchos días en tiempos familiares. Cuando vaya normalizándose, no perdamos esas actividades, no perdamos esos fines de semana, no perdamos ese tiempo. Tenemos que hacer el tiempo dándole prioridad más alta al discipulado de nuestro hogar que a otras actividades. Debemos tener un programa de discipulado. Debemos estar convencidos de que si no hacemos ese discipulado, ese altar familiar,
Nadie más lo va a hacer. Nadie. Nuestra familia va a crecer sin la enseñanza divina que orienta la vida hacia Dios. Nadie más puede discipular a su familia mientras estén en su casa. Tanto mejor como ustedes, padres, madres. Habrá escuela dominical, habrá programas de iglesia, habrá clics, habrá clubes de niños cristianos, etc. Y todo eso puede ayudar, pero no deben tomar el lugar ni el tiempo del discipulado familiar. Lo que reciben fuera del seno familiar, si no se practica ni se enseña en el hogar, no puede cambiar la vida de sus hijos. Puede ser reforzado con esos programas. Pueden hacerlo, siempre y cuando ustedes, padres, practiquen y lo enseñen en el hogar. ¿Que habrá sacrificios? Seguramente sí. ¿Cuáles? Muchos, muchos. Mis hermanos, mis hermanas, a veces el deseo de ganar más dinero, de progresar en la empresa, de llegar a ser parte de la sociedad, deseos válidos, son ambiciones que a veces necesitan ser sacrificadas o al menos limitadas. También ambiciones para nuestros hijos, que sean atletas, bailarinos, músicos, artistas, etc. Tendrán que ser sacrificadas o al menos limitadas para tener tiempo suficiente y de calidad para el discipulado en familia, para el altar familiar. Miren, a la luz de la eternidad, no creo que haya ninguna duda sobre el altísimo valor de las cosas espirituales sobre las materiales. Para resumir, tomando en cuenta que la mayoría de nosotros no contamos con otros recursos efectivos y que el futuro pinta un poco más oscuro que nunca, estamos abogando por un cambio radical en nuestro paradigma de discipulado individual, en nuestras costumbres de discipulado individual o en grupos homogéneos para incluir el familiar como prioritario. Nos gustaría ver a todos nosotros trabajando en nuestros hogares para lograr este objetivo, ayudándonos mutuamente, creando materiales y métodos apropiados para nuestros hijos. De eso se trata en estas charlas de nuestra altar familiar. Tenemos que aprender juntos y esforzarnos para ir en contra de la corriente de este mundo. Me parece que valdrá la pena si logramos preparar a nuestras familias para los tiempos difíciles actuales y futuros. Mis hermanos, las consecuencias de no hacer algo bueno, efectivo y pronto son demasiado terribles para dejarnos otra opción. Perdónenme si esto suena una carga pesada o imposible para gente normal como nosotros. Reconozco que implica que vamos a tener que capacitarnos mejor, que nos toca a algunos de nosotros la responsabilidad de equiparnos y de equipar a los santos para esta obra del ministerio. Mientras tanto, todos podemos empezar con algunas cosas prácticas y sencillas. Por ejemplo, comamos juntos en tanto sea posible y conversemos en la mesa. Y me dirán, hombre, pero estamos en pandemia, estamos encerrados. Y yo diré, sí, pero tristemente encerrados, papá y mamá están comiendo en su cama, nené en su cuarto, bebé, niña en su cuarto y hasta la mascota en la cocina. Sí, estamos todos juntos, pero separados. Mis hermanos, en tanto sea posible, comamos juntos en la mesa, haciendo comentarios de una perspectiva bíblica, desayuno, almuerzo, comida. En lo posible, medias 9, 11, sin engordar mucho. Segundo, pasemos tiempo juntos, que es diferente a estar metidos en el mismo sitio. Pasemos tiempo juntos. Podemos estar alertas para traer enseñanzas bíblicas en lo que podamos experimentar juntos. Hagamos proyectos de trabajo juntos en casa.
para enseñar principios bíblicos en esos proyectos. Leamos la Biblia en casa, como familia. Claro, aplicándola a las diferentes edades o intereses. No es necesario ser muy religioso. Voy a compartir con ustedes algo que nos ha sucedido con nuestra hija Sara. Comenzamos hace algunos meses en ese altar familiar a leer la Biblia y a orar juntos al nivel de ella. Es una Biblia, historias bíblicas para niños. Ella tiene 4 años. Y hace una semana o 2 semanas, en un momento a mi esposa, Paito se le dio por poner en la cama una estera, una cobijita, y con unos muñequitos de juguetes de Sara comenzar a recrear lo que estábamos leyendo. Y esto fue para la niña, ¡wow! Y no se imaginan ustedes cómo se abrió ese corazón de esa niña, porque ahora es, vamos a la lectura bíblica y la representamos. No es necesario ser muy religiosos, no necesitamos tener una introducción con formalismos, 2 himnos, entonces una oración, una lectura, una reflexión profunda, esto, no. Vamos a hacerlo aplicándolo a las diferentes edades, creando un ambiente de confianza, de transparencia. Desarrollemos relaciones íntimas con cada hijo, pasando tiempo individual con cada uno. Todos son diferentes, practicando cosas diferentes, hablando de cosas diferentes para traer la palabra de Dios a su vida personal. Juguemos en familia, juguemos en familia. Hay muchos juegos de mesa, no de mesa, hagamos cosas diferentes. Si es ver televisión, si es ver una película, bueno, hagámoslo. Pero entonces tomemos tiempo para discutir lo que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, sacando provecho de lo bueno y de lo malo para aprender lo que Cristo quiere de nosotros. Bueno, esas son algunas ideas que hemos practicado y que hemos observado en algunas familias que sirven para el discipulado de los hijos. Y yo honestamente espero que podamos compartir otras ideas y actividades. Tenemos muchos medios tecnológicos, utilicémoslos, compartamos entre nosotros ideas, actividades, mira esto, a mí esto me ha funcionado. Los que tengan sugerencias o ideas, compartámosla. Los que quieran recibirlas, pidámosla. Y así podemos ayudarnos en esta tarea formidable de realzar, fortalecer, cubrir nuestro altar familiar. Mis hermanos, que Dios nos ayude con su gracia poderosa y que nos cuide de todo lo malo que está entrando a nuestros hogares, que nos cubra y nos fortalezca para llenarlo de todo lo bueno que la palabra en su Espíritu Santo, estudiándola, haciéndola y enseñándola, pueda llenar y fortalecer nuestros hogares. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oremos. Padre hermoso, gracias Señor. Gracias Dios misericordioso. Gracias mi Señor porque en tu palabra está la verdad y porque tu verdad es sobre toda la tierra. Gracias mi Dios porque aún en momentos de dificultad tú estás ahí. Gracias Señor porque en todo momento estás ahí. Gracias Dios porque nos das la estrategia, las herramientas y el poder a través de tu Espíritu Santo. Permítenos Señor y Padre Santo aprender de ti. Permítenos Señor y Padre Santo que nazca en nosotros y ejecute eso que hemos aprendido como una vivencia. Permítenos, Señor, que podamos entonces enseñar a ese prójimo interno, íntimo que nos has dado, que es nuestro hogar, para así mismo hacerlo hacia afuera. Gracias, Dios, por ese privilegio. Cubre a tu iglesia y bendícela, mi Señor. Te amamos, te glorificamos y te hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Y como siempre, les estamos invitando para que estemos atentos a las lecturas bíblicas todas las noches, 8:30 de la noche. El próximo sábado, reunión de oración, 6 de la mañana. Y el domingo, nuestra invitación al en vivo, la predicación, 10:30 de la mañana, por este mismo canal de YouTube. Dios los bendiga y les guarde. Que tengan una feliz noche. Amén.